Ok, si lo tiene, entonces vamos al capítulo 5, por favor. Capítulo 5 vamos a abarcar hoy lo que es del versículo 7 al 11, siguiendo con nuestra serie de predicaciones en Santiago. Entonces dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Bueno, entonces, si usted nota ahí en ese pasaje, va a ver que hay una palabra que se repite varias veces, y es paciencia. Muchas veces cuando estamos estudiando la palabra de Dios, una de las observaciones que tenemos que hacer es la repetición de palabras. El hecho de que una palabra se repita muchas veces nos da un indicio de cuál es la idea central de ese pasaje. Así que en este caso, la idea central de este pasaje es precisamente la paciencia. Santiago ya había hablado de la paciencia anteriormente en el capítulo 1, en los versículos 2 al 4. Y esto es lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que la paciencia es vital en el desarrollo y el crecimiento de un creyente. La paciencia es una virtud que no surge de forma natural en nosotros. Por naturaleza nosotros somos impacientes y vivimos en una cultura que la promueve, ¿verdad? La impaciencia. ¿Por qué? Es todo rápido, lo quiero pero ya. Nos cuesta trabajo esperar la luz verde de un semáforo, ¿verdad? Me voy a pasar. Ahora entonces, la paciencia, como creyentes, forma parte del fruto del Espíritu que Dios produce y desarrolla en nosotros a través de la obra de santificación que Dios realiza en cada uno de sus hijos. Así que si usted es un verdadero hijo de Dios, tenga por seguro que el Señor ha de realizar su obra en usted, ha de producir paciencia. Pero tenga presente esto, que aunque la paciencia es una virtud muy importante, aún más importante es la meta a la que conduce. ¿Cuál es esa meta? Lo vimos en ese pasaje que leímos del capítulo 1. Que usted sea perfecto. Es decir, que usted sea de un carácter maduro espiritualmente, de una rectitud firme. Cuando él dice cabal, eso es lo que quiere decir, que usted sea íntegro, que sea de una rectitud firme, para que usted entonces pueda reflejar el carácter de Cristo en usted. Así que la obra perfecta que Dios está puliendo es usted mismo. Usted mismo. Vamos entonces ahora a nuestro pasaje ahí en el capítulo 5, versículo 7, donde lo que primero que vemos es la exhortación a la paciencia. La exhortación a la paciencia. Después que Santiago ha pronunciado un juicio de condenación muy severo para los ricos avaros en los versículos 1 al 6, ahora entonces se dirige a los creyentes pobres que habían sido explotados, que habían sido defraudados, engañados, llevados a juicio y condenados
¿A causa de qué? A causa de la avaricia de los ricos, de la corrupción de los ricos. Y sabemos que eso sigue ocurriendo el día de hoy, ¿verdad? Ahora piense por un momento en el sentir de estos creyentes judíos, cuando después de que habían trabajado una jornada larga en el campo, esperando recibir su paga, al final no reciben nada. Se van con las manos vacías. ¿Por qué? Porque estos hombres simplemente no quisieron pagarles para seguirse enriqueciendo. Piensa entonces en esa frustración. No solamente estaban siendo ellos afectados, pero estaban afectando a sus familias, porque ese salario diario que recibían era el que usaban para mantener a sus familias. ¿Cómo se hubiera sentido usted? O quizá usted puede pensar en una situación personal donde ha sufrido, ha llorado a causa de la injusticia, de la corrupción de otra persona. Se siente impotente, enojado, desalentado, con un deseo de venganza, tal vez. Por esto Santiago había pronunciado un juicio severo de condenación para estos ricos opresores. Esa era una forma de alentarles, que sepan que estos ricos o estas personas que están oprimiéndoles, que están causándoles sufrimiento, van a ser condenados. Y además sepan, Santiago les hace saber que su clamor había entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y por esto Santiago ahora conecta esta sección del versículo 7 con un por tanto. Si usted ve ahí, de esa manera comienza el versículo 7. Por tanto, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Ahí está la exhortación. Tengan paciencia. Y el verbo que usa aquí Santiago para paciencia es distinto al que vemos en el capítulo 1. En el capítulo 1 el verbo de paciencia se refiere más bien a enfrentar las circunstancias adversas, a la perseverancia en las circunstancias adversas. Y en el capítulo 5 el verbo en griego cambia y se refiere más hacia la injusticia, la paciencia para soportar la injusticia y sufrimiento causado por otras personas. Entonces, ¿ve la diferencia? Paciencia para soportar las circunstancias difíciles y paciencia para soportar las injusticias de otros. Ambas son necesarias, ¿verdad? El comentarista Simon Kistemaker describe la paciencia aquí como el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con los demás y a veces aún opresora. Te voy a repetir eso. La paciencia, Kistemaker la describe como el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con los demás. Y usted lo puede personalizar ahí, ¿verdad? Cuya conducta es incompatible conmigo. Y a veces aún esa persona me oprime o me causa sufrimiento. Y luego Kistemaker agrega, el hombre paciente calma una querella, es decir, un pleito o una discordia, ya que controla su ira y no busca venganza. Ahora le voy a mostrar aquí dos pasajes de Proverbios para que vea cuán importante es la paciencia. Dice en Proverbios 16:32, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Sí? Ahora, el siguiente está en Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que el mandamiento es sencillo, se dice muy fácil, ¿verdad? Sean pacientes ante el sufrimiento ocasionado por la injusticia de otros. Pero hermanos,
usted y yo sabemos que no es nada fácil, porque nuestra naturaleza impaciente nos lleva más bien a querer tomar la justicia en nuestras propias manos, a desquitarnos, a ser vengativos. ¿Qué decimos? Jugando chueco, me va a conocer. El que me la hace, ¿qué? Me la paga. Por esto Santiago hace esta exhortación. No solamente nos da simplemente el mandato, pero nos da a la vez el aliento para ser pacientes. Y lo vemos en la esperanza segura de la llegada del Señor y la presencia con su pueblo. Santiago entonces les recuerda de esta realidad futura y cercana que forma parte esencial del Evangelio de Cristo, que es la venida del Señor. La venida del Señor. La palabra griega que se traduce como venida es parousia más bien, que significa, según el léxico griego, venir a estar presente en un lugar en particular. Así que cuando usted llegue a oír algo acerca de la parousia, ya sabe que se va a referir a la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y alguien podría preguntarse, pero ¿cuándo ocurrirá? Y Santiago solamente dice en el versículo 8, está cerca. Y de nuevo en el versículo 9 hace una referencia a esa cercanía diciendo, el juez está delante de la puerta, está por entrar a la corte. ¿Estaba Santiago entonces promoviendo una falsa expectativa? Porque ¿sabe cuánto tiempo ha pasado? Pues cerca de 2000 años. Y el Señor no ha venido. Pero no, Santiago no está promoviendo una falsa expectativa. Primero debe recordar que el reloj y el calendario de Dios no es igual al nuestro. El apóstol Pedro, hablando del día de su venida, refiriéndose a aquellos que se burlaban, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pedro les dice en 2 de Pedro 3:7, no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que primero tengan en mente eso. Nuestro tiempo no corre igual que el tiempo de Dios. Segundo, si el Señor aún no ha venido, no es porque Él haya olvidado la promesa de regresar o que ande un poco retrasado, ya se ocupó en otras cosas, ahora se le hizo tarde, ¿no? No. Lo que el Señor está mostrando es su gran paciencia para con el pecador que aún no se arrepiente. Vea lo que dice ahí en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que ¿qué? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, tenga por cierto que ese día llegará cuando menos usted lo imagine. Ahora, hermanos, solamente quiero aquí darles una breve advertencia con respecto a la venida de Cristo. Hay muchos teólogos, muchos pastores, ministros, que han tratado de predecir cuándo es que va a ocurrir la venida del Señor. Espero que usted nunca haya puesto oído a alguna fecha, porque son tan osados precisamente de dar hasta fechas exactas. Y otros tantos quizá no den una fecha, pero responden de forma alarmista a ciertos eventos o sucesos para salir a decir, el Señor viene ya, está muy pronto, está cerca. Es verdad, pero la forma en que lo presentan es para alarmar más que para
animar a los creyentes a estar listos. Así que nuestra responsabilidad no es tratar de investigar cuándo es que sucederá la venida del Señor. Nuestra responsabilidad es preparar nuestros corazones y nuestras vidas para estar siempre listos para que cuando el Señor venga, entonces no nos avergoncemos ante su presencia. Amén. Así que, hermanos, esta verdad de la parucía, ¿qué es la parucía? La venida del Señor. Esta debe ser entonces nuestra esperanza y nuestro incentivo para vivir vidas que agradan a nuestro Señor, motivados no por el temor. Si hay un temor en nosotros, debe ser un temor reverente, pero el motor que nos mueve más bien debe ser el amor y la gratitud hacia nuestro Salvador por su infinita misericordia, por su gracia hacia nosotros. Juan dijo ahí en 1 Juan 3:3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, ¿qué hace? ¿Recuerda ese versículo? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y luego el Señor también dio una parábola ahí en Lucas, del siervo vigilante, en Lucas 12, 35 al 36. Si quiere, busque ese pasaje sin perder Santiago. Lucas 12, versículos 35 al 36. Y alguien que lo tenga lo puede leer, por favor. Estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Así que, así como ese siervo vigilante, debemos estar siempre preparados para recibir a nuestro Señor. Luego el Señor agregó la causa del por qué debemos estar preparados. Porque Él viene en la hora que no pensáis. Así que si el Hijo de Dios, si usted como creyente vive vigilante y esperando el regreso de su Señor, estará consciente que su venida representa el fin de la injusticia de la que es usted objeto. Significa el fin de su sufrimiento. Pero aún más que eso, representa la gloria de disfrutar la presencia de aquel que dio su vida por usted, de nuestro Salvador. Y hermano, usted no podrá encontrar un mejor motivo para permanecer, o más bien para ser paciente. Así que ese es el primer motivo. El segundo lo vemos aquí en versículo 7. La paciencia tiene su recompensa. Y para ilustrar esto, Santiago presenta el ejemplo de el labrador. Mire cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y como usted sabe, el fruto de una cosecha no se da de la noche a la mañana. Por esto requiere ser pacientes hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Un labrador no era capaz de manipular la llegada de las lluvias, ¿verdad? En este sentido era impotente, no podía ejercer control sobre la naturaleza para acelerar el crecimiento de su cosecha. Ahora obviamente se pueden usar sistemas de riego, ¿verdad? Pero en este caso, este labrador solo dependía de la bondad de Dios para recibir las lluvias tempranas que en Palestina ocurrían entre octubre y noviembre, y luego las lluvias tardías que llegaban por los meses de marzo o abril. Pero en la espera, el labrador no se cruzaba de brazos o se empezaba a rascar simplemente el ombligo, ¿verdad? Más bien el labrador debía supervisar y vigilar el crecimiento de su siembra con cuidado, y un cuidado persistente.
y a fin de cuentas entonces recibía su recompensa. ¿Cuál era? Pues el fruto de su cosecha, el fruto de la tierra. Así que la paciencia evidentemente implica una espera, pero no una espera pasiva o descuidada, sino una espera vigilante, cuidadosa. Porque usted y yo sabemos que bajo el dolor y el sufrimiento somos dados a desesperarnos, como he mencionado. En otras palabras, estamos tentados a la impaciencia, que nos puede llevar a perder la cosecha. Por esto Santiago nos va a dar también los requisitos para la paciencia, que vamos a ver en un momento. Pero por ahora veamos el tercer punto, que es como aliento para la paciencia. El juez viene trayendo juicio. Juicio. Santiago hace esta exclamación en versículo 9. He aquí el juez está delante de la puerta. Así que los creyentes pobres y oprimidos, explotados por los ricos, debían saber que el Señor venía en calidad de juez, como aliento a su paciencia, sabiendo que en ese momento, aunque no podían defenderse de sus opresores, el Señor ya había tomado sus casos en sus manos para librarlos. Recuerda, hablamos de esto un poquito la vez pasada, a través de la oración, del clamor de estos hombres. El Señor recibe en sus manos nuestro caso y está entonces listo para juzgarlo. Y así entonces la venida del Señor representaba este juicio también, pronunciando condena eterna sobre los ricos avaros, como vimos la vez pasada. Así que este era y es un incentivo para hacer a un lado cualquier deseo de venganza o de tomar justicia en nuestras propias manos. Romanos 12:19 dice esto. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora vea lo que dice también en 2 de Tesalonicenses 1:6-9. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que, hermanos, usted y yo podemos descansar en la justicia de Dios, que será inevitable para aquel que rechace su gracia, su perdón, y que encima de eso inflija sufrimiento, dolor a un hijo de Dios. Ahora, hermanos, con todo y esto, nuestro corazón no debería de tener ningún deseo de que nuestros enemigos se pudran en el infierno, ¿verdad? No, sino más bien en nuestro corazón debería estar la oración del Señor. Cuando Él estaba siendo torturado, recuerda lo que Él exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O también el sentir de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Él exclamó también: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y hermanos, estas palabras no pueden salir de nuestro corazón de forma natural. Esta es una obra que solamente Dios puede producir en nuestros corazones. A nosotros ser perdonados por Cristo completamente nos lleva entonces también a nosotros a perdonar a nuestros enemigos.
Pero la realidad, hermanos, es que esto representa una lucha que puede ser muy fuerte en nuestro interior, porque muchas veces no queremos perdonar. Nos desesperamos en nuestra impotencia de no poder hacer nada. Y otra vez queremos tomar cartas en el asunto. Y esto nos puede llevar también a actuar y hablar de forma pecaminosa. Y de esa manera entonces perder la recompensa de la cosecha, de la paciencia, que produce un carácter apacible, maduro delante de Dios. Así que por eso es importante entonces que veamos cuáles son esos requisitos de la paciencia que Santiago nos muestra en este pasaje. Y el primero que dice Santiago es: afirme su corazón, tenga un compromiso resuelto. Si usted ve ahí en el versículo 8, afirme su corazón. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Este es un mandamiento también a nosotros, mantener un corazón resuelto, inmutable. En otras palabras, tener una firme determinación, así como el mismo Señor mostró en Lucas 9:51. Dice el pasaje: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice afirmó su rostro, que el Señor estaba firmemente resuelto. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Padre, de completar la misión por la cual Él vino, de ir a la cruz para morir en nuestro favor, en nuestro lugar, para de esa manera entonces glorificar a Dios y proveer salvación para nosotros. La determinación resuelta en nuestro corazón debe ser también entonces obedecer, confiar en aquel que llamamos que es nuestro Señor. Lo contrario de afirmar nuestros corazones representa una vacilación o una inconsistencia que se refleja en nuestro estilo de vida, que Santiago entonces lo ha venido describiendo durante su carta como doble ánimo, inconstante más bien, que hoy está dispuesto a confiar y alabar a Dios, pero mañana quizá no. Depende cómo estén mis circunstancias. Si me va bien, entonces confío en Dios y alabo a Dios. Pero si me va mal, mejor no. Así que si no afirmamos nuestro corazón, vamos a estar como una botella que es arrastrada por las olas del mar, ¿verdad? Y eso, hermanos, abre la puerta para que entonces nosotros tengamos un espíritu descontento, desaliento, un desánimo, de duda, que demos lugar a la amargura que se exterioriza muchas veces por nuestra lengua. Y esto entonces nos lleva al segundo requisito de la paciencia. Guarde su lengua de la queja. Si vean en el versículo 9, Santiago dice: no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Entonces, hermanos, si no afirmamos nuestros corazones en la esperanza gloriosa de la venida del Señor, comenzarán a aflorar en nosotros las quejas amargas causadas por el resentimiento, por la frustración, del sufrimiento que otra persona en su injusticia ha causado en nuestras vidas. Y ahí muchas veces uno agarra parejo, la deba o no, ya no es quién me la debe, sino ahora quién me la paga, ¿verdad? Y aún entonces puede empezar una guerra de quejas contra aquellos que no tienen vela en el entierro.
o aún contra aquellos que tratan de ayudarle, de aconsejarle, de alentarle. Y entonces, hermanos, esta es una amenaza para robarle la recompensa de la paciencia, para robarle el fruto de la cosecha. Vea lo que dice aquí en 2 de Juan 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. O sea, estén atentos a su corazón, afírmenlo, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban el galardón. O aún peor, que queden bajo la condena. Note que ese es el propósito del mandamiento en el versículo 9, para que no seáis condenados, es decir, para que no sean declarados culpables y sujetos a castigo. Y quizá alguien diga, pero ¿cómo? ¿Puedo acaso perder mi salvación por quejarme? Pues no. Sabemos que la salvación no se pierde. Amén. Porque es una obra segura de la gracia de Dios de principio a fin. Es decir, nosotros no colaboramos en nuestra salvación con nuestra moralidad o un buen comportamiento. Nuestra moralidad o nuestras buenas acciones son importantes, pero son solamente el reflejo de que somos salvos. Pero lo que un espíritu quejumbroso y no perdonador puede hacer evidente es una falta de humildad y sumisión verdadera a Dios, que hacen evidente una fe muerta o una fe falsa. Así que, hermanos, como creyentes debemos saber que seremos juzgados por el Señor en el tribunal de Cristo, pero no para condenación, sino para recibir recompensa o perder recompensa. O bien, si nuestra fe es hallada falsa, entonces seremos juzgados en el juicio del gran trono blanco, pero ahí sí no tendremos escape. Así que, hermano, la verdad es que todos nos hemos quejado de una u otra forma, pero esto no debe ser lo que nos caracteriza, el ser quejumbrosos, impacientes. Y cuando eso pase, hermano, entonces pronto acuda a Dios en arrepentimiento, dispuesto a humillarse ante Él, reconociendo su pecado, y el Señor será pronto en perdonar, y de ahí haga una firme determinación de mantener sus ojos en Cristo, y Él entonces le extenderá la gracia y la fortaleza para prevalecer en medio del dolor y del sufrimiento. Recuerda entonces, no es que usted trate de hacerse el macho, ¿verdad? Yo no sé cómo lo diría en el caso de una mujer, ¿no? Muy valentona. No, se trata de más bien humillarse delante de Dios para entonces recibir su gracia y el poder para poder soportar, para poder ser pacientes. Ahora entonces vamos a ver el siguiente requisito que vemos en los versículos 10 y 11. Tome el ejemplo de la paciencia de otros. Y el primer ejemplo que Santiago da es el de los profetas. Dice ahí en versículo 10, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y hermanos, ahorita el tiempo nos apremia, ¿verdad? Pero requeriríamos de mucho tiempo para poder empezar a analizar, a ver, a meditar en el sufrimiento de los profetas. El escritor de Hebreos dice en 11:37, capítulo 11, versículo 37 y 38. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada,
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice un escritor, la fidelidad a los mandamientos de Dios, lejos de darles inmunidad contra el sufrimiento, en realidad los involucró en él. Hermanos, por favor, no crean la mentira de que si usted es creyente, entonces usted no va a tener ya ningún sufrimiento, ningún dolor. Es todo lo contrario de lo que estamos viendo aquí en la Escritura. Más bien, eso nos puede llevar al sufrimiento por la causa de Cristo. Sin embargo, Santiago exclama en versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y quizá usted diga, ¿qué? ¿Bienaventurados los que sufren? ¿O se habrá equivocado Santiago ahí? ¿Cómo es que pueden ser considerados bienaventurados? Y esa palabra significa afortunados, dichosos, felices los que sufren. Pues Santiago nos había dado ya esa respuesta. ¿Por qué se puede considerar bienaventurado a alguien que sufre por la causa de Cristo? En Santiago 1:12 él dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. ¿Lo tiene? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá, ¿qué? La corona de vida. Ahora entonces, el otro ejemplo que presenta Santiago es la experiencia de Job. En versículo 11 él dice, ¿habéis oído de la paciencia? Ahora, aquí Santiago usa un sustantivo griego diferente, regresa más bien al sentido del capítulo 1, donde paciencia más bien se refiere a la perseverancia. Entonces, en este caso, está hablando de la perseverancia de Job, y luego continúa diciendo en el versículo 11, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, quizá la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la historia de Job. Sabemos que Dios permitió que Satanás le arrebatara sus propiedades, sus hijos, sus hijas y hasta su propia salud. Y aun cuando su mujer, viéndolo en una condición miserable, le incitó a maldecir a Dios, la respuesta de Job fue asombrosa. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice ahí en Job 2:10, en todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora más adelante Job sí presentó su queja ante Dios y finalmente se arrepintió. Y el Señor en su gran misericordia y compasión le repuso su salud y aumentó al doble su riqueza material. También le dio más hijos e hijas. Pero hermanos, para Job la riqueza material no fue su mayor bendición, ¿no? A veces cuando escuchamos esa historia pensamos, wow, si Dios me quita, entonces me va a dar más. Pero esa no es la riqueza que Job estaba considerando como bendición, sino el hecho de tener una mayor comprensión de la grandeza, de la majestad y de la soberanía de Dios. Job lo dijo así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y fue precisamente tal conocimiento de Dios que llevó a Job al arrepentimiento. Él dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Así que, hermanos, quiera el Señor que respondamos a la injusticia, al sufrimiento, con paciencia y perseverancia. Y esto entonces nos llevará a tener la recompensa que Dios promete. ¿Cuál es esa recompensa? ¿Recuerda? Pues un carácter maduro espiritualmente, un carácter íntegro, aprobado delante de Dios, el cual va a recibir su galardón. Amén. Entonces, al maravillarnos de la gran misericordia y compasión de nuestro Salvador, nos lleve precisamente al igual, así como Job, a arrepentirnos, a confesar nuestro pecado, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estas palabras de Santiago, Señor, que realmente nos alientan en gran manera, Señor, para ser pacientes. Reconocemos, Padre, que en nosotros no está el ser pacientes. Sabemos que es un fruto de tu Espíritu y que tú has de desarrollar en nuestra vida a base de las pruebas, a base del sufrimiento. Así que, Padre, cuando venga el sufrimiento, las pruebas, el dolor, así como Santiago nos exhortó en el capítulo 1, debemos más bien gozarnos, alegrarnos, porque entonces sabemos que tú estarás perfeccionándonos, haciendo tu obra en nosotros para presentarnos delante de ti sin mancha. Y Padre, eso es una obra que solamente tú puedes hacer en nosotros, pero que nosotros tenemos la responsabilidad también de confiar, de rendirnos, de afirmar nuestros corazones delante de ti. Y cuando la impaciencia, Señor, venga, la frustración, el deseo de venganza, el desánimo, la queja, venga a nosotros, Señor, que entonces podamos ver, recordar esta enseñanza de Santiago, examinar, Señor, la paciencia de los profetas que sufrieron en gran manera, aún, Señor, un sufrimiento que quizá nosotros no lleguemos a experimentar, pero aún así, Señor, prevalecieron, fueron pacientes. Y que veamos este ejemplo maravilloso de Job, Señor, que tú nos has dejado, para que nosotros sepamos, Señor, que no hay nada en esta tierra que pueda aplastar una fe verdadera. Y con eso, Señor, entonces, animarnos y confiar en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.